Muy bien, ya que entendimos en nuestro Hola Mundo cómo funciona lo esencial, vamos a empezar a conocer otros elementos, además de escribir, que podemos ir utilizando. ¿Sí? Por ejemplo, lo siguiente que vamos a analizar son las variables. Las variables son elementos fundamentales. Se llaman variables porque van a tener diferentes valores a lo largo de mi código. Pueden iniciar con un valor cualquiera, ir cambiando durante el código y terminar con un valor completamente distinto. Si bien no todas las variables forman parte de una respuesta que se va a dar al usuario, sí es cierto que todas las variables forman parte del proceso para llegar a esa respuesta que se le va a dar al usuario. Entonces, tenemos que aprender a manejarlas muy bien. Pero antes de meternos a la parte de la lógica de cómo voy a manejar estas variables, tenemos que saber cómo le voy a decir a mi código que quiero utilizar una variable u otra o demás. Bueno, aquí tenemos una función que se llama definir. Yo puedo escribirla así completa. Y vamos a ir notando más cosas de nuestro software que me van a ayudar. Por ejemplo, voy a borrar aquí la palabra definir. Cuando yo empiezo a escribir la palabra definir, veo que me aparece una pequeña ayuda ahí. Yo puedo elegir si quiero terminar de escribir la palabra definir o quiero autocompletarlo con esa ayuda que me da el software. Si quiero autocompletarlo, puedo usar la tecla Enter para que me escriba completa la palabra definir o puedo utilizar la tecla tabulador, que recordemos que tabulador es esta que tiene dos flechitas que está junto a la Q. Yo puedo usar la tecla tabulador. Si bien yo puedo usar ambas, yo te voy a aconsejar que te acostumbres a usar la tecla tabulador, porque no todos los lenguajes o no todos los ambientes de programación permiten autocompletar con la tecla Enter. La mayoría utiliza la tecla tabulador. Entonces vamos a acostumbrarnos a autocompletar con tabulador. Muy bien, ya escribí definir. Ahora, lo siguiente que tengo que decirle es cómo se va a llamar mi variable. Bueno, hay algunas reglas que tengo que seguir para ponerle nombre a una variable. Regla número 1. Debe empezar con una letra minúscula. El nombre que yo quiera, pero tiene que ser el primer carácter una letra minúscula. De hecho, el nombre más corto que puede tener una variable es el de una letra minúscula. Definir A ya sería un nombre válido. ¿Qué no puedo hacer yo? Definir 2, por ejemplo. Eso no puedo hacerlo. No puedo yo darle a una variable un nombre que empiece con número. Sí puede contener números, pero no puede ser el primer carácter. Por ejemplo, A1 sería un nombre válido, o A2 sería un nombre válido, A, no sé, 123,000, etcétera, es un nombre válido, siempre y cuando el primero es una letra minúscula. Saint, en particular, este código me permite que el primer carácter de una variable sea una letra mayúscula. Pero nuevamente, esto es para este lenguaje, para este pseudocódigo que vamos a usar. La mayoría de los lenguajes no me permite que el primer carácter del nombre de una variable sea una letra mayúscula, sí minúscula. Entonces, vamos a acostumbrarnos a nombrar nuestras variables cuyo primer carácter sea una letra minúscula. ¿Qué más puede contener el nombre de mi variable? Puede contener números, puede contener letras mayúsculas y en algunos lenguajes pueden contener cosas como puntos y otras cosas, pero no se recomienda. Se recomienda dejarlo únicamente con letras minúsculas, letras mayúsculas y números. Hasta ahí. Me pasó a mencionar una parte. ¿Por qué la mayoría de los lenguajes no permite que su primera letra del nombre de una variable sea una letra mayúscula? Esto es para diferenciar entre las variables y las funciones o los métodos. Te mencioné yo en un video anterior, fíjate que en la palabra definir la primera D es mayúscula. Esto es porque se trata de una instrucción. Lo mismo va a pasar con las funciones, con los métodos. Van a llevar nombres cuya primera letra es mayúscula.
para que no se confundan con las variables, la primera letra de las variables es minúscula, ¿sí? Yo voy a poner entonces, por ejemplo, aquí, definir num, ¿sí? Y ya le estoy dando un nombre a mi variable. Ahora, otra cosa, se recomienda que los nombres de las variables sean descriptivos de acuerdo al papel que desempeñan en tu código. Es decir, si tienes una variable que va a llevar un número cualquiera, pues vas a llamarle num o un número, algo referente a. No le vas a poner definir lámpara. No le puedes poner tú un nombre lámpara a una variable que tiene un número, a menos de que sea un número de lámparas. Tiene que ser algo descriptivo. Tú no puedes decir, voy a sumar dos números, definir gato, definir perro y mi tercera variable que va a guardar la suma que sea vaca. Tienen que ser cosas que te ayuden a recordar. Eso es bien importante porque a lo mejor en el momento de hacer tu código, tú estás seguro que es que perro es un número y vaca es otro y gato es otro y te vas a acordar. Pero ¿qué va a pasar cuando tú revises tu código 1 o 2 días después, una semana después, un mes después, un año después? Si tú le pones nombres a tus variables que no son descriptivas, va a llegar a un punto en el que ya no te vas a acordar qué hace cada variable, para qué está ahí, qué papel desempeña. ¿De acuerdo? Entonces, nombres descriptivos. Yo le voy a poner aquí definir num y ya que le dije, voy a definir una variable, ya le dije su nombre, ahora tengo que decirle qué va a tener esta variable y es lo que se llama un tipo de dato. ¿De acuerdo? Yo aquí le pongo la palabra clave como, fíjate que la palabra clave como se pone en color azul, que significa que es una palabra reservada del lenguaje. Yo no puedo ponerle a una variable de nombre como, porque como está reservado. Entonces no lo puedo utilizar yo programador, es parte del lenguaje. Entonces definir num como y luego voy a decirle qué tipo de dato va a tener tu variable. ¿Es un carácter? ¿Es un número entero? ¿Es un valor lógico o es un número real? Y también puede ser una cadena que no aparece aquí en las ayudas. Te explico rápidamente. Carácter. Carácter es un elemento, como del código ASCII, un elemento, una letra, un número, un símbolo, pero solamente uno. Ese es un carácter. Entero. Cualquier número entero. No se admiten decimales. No importa si es positivo o negativo, pero un número entero. Lógico. Significa que va a tener un valor verdadero o falso. Y real son números que sí contienen decimales. Esto es muy importante porque si tú declaras un número como entero y luego quieres asignarle un número decimal, no te va a dejar. Claro que si tu número es real, eso también incluye los números enteros. Solamente utilizamos el tipo entero cuando estamos seguros de que no va a haber un número real, decimal o fraccionario en los valores que va a tener esa variable a lo largo del código. Ahorita vamos a hacer una suma de números enteros, entonces voy a ponerle aquí entero. Recuerden que autocompleto con tabulador. Y como el software, el código, sabe que que una vez que yo le digo qué tipo va a ser la variable, es una instrucción final, me colocó automáticamente el punto y coma. Sin embargo, tengo que asegurarme de que lo veo. ¿Sí? No porque el software me lo esté poniendo, voy a acostumbrarme a no revisarlo. Que de todas formas me avisará cuando falte, pero voy a acostumbrarme a ponerlo yo. Ok, definir num como entero. Ya tengo una variable que se llama num y que va a guardar números enteros. Ahora, lo siguiente sería darle valores a ese num. Bueno, antes de eso, yo voy a definir una segunda variable, yo le voy a poner aquí num2 como entero también. Y para darle un poquito más de consistencia al código, este se va a llamar num1, número 1 y número 2. Muy bien. Ahora voy a hacer una suma de números.
yo necesito darle un valor al número 1, darle un valor al número 2 y después sumarlos. Al momento que lo sume, el resultado de esa suma tengo que poder guardarlo en algún lugar para poder después utilizar ese valor. No puede quedar en el viento. Yo no puedo poner aquí num1 más num2. ¿Sí? Porque, o sea, sí, estoy haciendo la suma, pero ¿y el resultado qué? ¿Qué hago con ese resultado? ¿Lo muestro al usuario? ¿Me lo guardo? ¿Lo dejo en el programa ahí volando? ¿O qué hago con él? Bueno, lo que yo necesito entonces es una tercera variable que va a guardar esa suma para permitirme después mostrársela al usuario. Entonces voy a definir un tercer valor, pero este no se va a llamar número 3. Recuerden que los nombres de las variables tienen que ser descriptivos. Entonces este se va a llamar suma. Y también va a ser un número entero. Y ya tengo las variables que voy a utilizar. Podemos hacer las definiciones un poquito más cortas, eso lo vamos a ver después. Bien, ya tengo definidas las variables que voy a utilizar. Ahora voy a hacer la suma, ¿sí? Voy a decir aquí que voy a sumar el número 1 y el número 2 y el resultado lo voy a guardar. Pero antes necesito saber cuánto valen, ¿no? O sea, sí, o sea, suma el número 1 y suma el número 2, pero ¿cuánto vale cada uno? Es algo que no sabemos todavía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle valores al número 1 y al número 2 para poder saber cuánto valen y sumarlos. Para darle valores a una variable, yo puedo hacerlo mediante tres formas. Una es directamente desde el código asignarles un valor específico. Dos es también mediante el código, pero asignarles el resultado de una operación. La diferencia entre estos sería la siguiente. No es lo mismo que yo diga, la sintaxis no es esta, pero voy a poner el ejemplo. No es lo mismo que yo diga num1 vale 5. Esta sintaxis no es correcta, es para el ejemplo. No es lo mismo que yo diga num1 vale 5 a que yo diga num1 vale la suma de num2 y suma. La diferencia es que aquí, si yo hago esto, yo no tengo idea de cuánto puede valer. El software se va a encargar de hacer la suma y se lo va a asignar a num1. Mientras que cuando yo dije sum1 vale 5, ahí sí que yo sabía cuánto iba a valer, porque se lo estoy poniendo específicamente. Van dos formas. La tercera forma de darle valor a una variable es mediante teclado. Preguntarle al usuario qué número quiere o necesita que tenga la variable num1. Vamos ahorita primero a hacerlas por código y luego vamos a hacerlas por teclado. Para esto vamos a usar una asignación. La asignación no tiene palabra definida de instrucción. No tiene una instrucción como esta. Solamente tiene un operador flecha. Esto sería num1, que es la variable a la que le quiero dar el valor, y mi operador flecha está compuesto de dos operadores, un menor que y un menos, un guión medio. Fíjate cómo al ponerlo aparece una flechita. Y aquí voy a ponerle cuánto quiero que valga. Yo le voy a poner aquí 5. Y me está marcando el error de que falta el punto y coma para cerrar la sentencia. Significa que a partir de aquí mi variable num1 ya tiene un valor que es 5. Vamos a darle un valor también a num2. Num2, operador flecha, que es menor que, los voy a poner separados para que los veas, menor que y menos, que al ponerlos juntos me forman el operador flecha. ¿Sí? Num2, que va a tener, yo le voy a poner un 7, punto y coma. Y después el num3, la suma, también le voy a poner el operador flecha y a esta le voy a dar un valor pero por operación, ¿sí? Ojo aquí, yo no voy a poner 5 más 7.
Si bien es cierto que da lo mismo poner 5 más 7 que poner num1 y num2, la diferencia es que este es un valor que siempre va a ser 12. Pase lo que pase, no va a valer nada diferente de 12. Mientras que si yo lo hago utilizando las variables num1 y num2, si los valores de num1 y num2 cambian, el resultado de la suma también lo hará. Entonces yo voy a ponerle aquí que quiero que sume num1 más num2. ¿Y qué me falta aquí? El punto y coma. Y ya le asigné la suma. Y listo, ya tengo la suma de dos números. Así que aquí, como nombra el algoritmo, voy a ponerle suma dos números. Los nombres de algoritmo siguen las mismas reglas que los nombres de las variables. Así que voy a poner aquí suma dos números. Sin embargo, se utiliza en programación, no es una regla, no es algo que si no lo haces no vaya a funcionar tu código, pero se acostumbra que si tú quieres ponerle un nombre a una función, a un algoritmo o a alguna variable o algún método, quieres ponerle un nombre compuesto de varias palabras, como no podemos poner espacios en las palabras, se acostumbra marcar una especie de separación con letras mayúsculas. O sea, en lugar de poner aquí suma dos números, cada nueva palabra la pondré con una mayúscula. Y esto sería suma dos números. Recuerda que no podemos poner espacios, no podemos poner acentos. ¿De acuerdo? Y entonces ya tengo aquí mi algoritmo que suma dos números. Voy a presionar F9 para ejecutarlo. Y me dice que empezó y terminó. ¿Y la suma dónde está? Ah, es que falta esa parte. Esto es bien importante en cualquier programa que hagamos. Todo programa que hagamos debe tener tres cosas imprescindibles: un inicio, un final y una respuesta al usuario. Yo tengo que decirle al usuario cuál fue el resultado de las operaciones realizadas. Imagínate una calculadora que le pones un montón de operaciones y al darle igual simplemente se apaga. No te sirve de nada, ¿sí? Imagina un examen virtual que lo haces y cuando le pones terminar examen simplemente no pasa nada, no te da una calificación. Tampoco te sirve de nada. Tú necesitas darle al usuario siempre un resultado final. ¿Cuál va a ser mi resultado final aquí? Pues esa suma. ¿Y cómo se la voy a mostrar? Bueno, yo ya tengo una forma de darle al usuario información, que es la instrucción escribir. La instrucción escribir me sirve para mostrarle algo al usuario. Puede ser información durante el proceso o puede ser una respuesta final. En este caso yo necesito mostrar una respuesta final. Entonces voy a irme aquí, le voy a dar enter para salto de línea y voy a usar mi instrucción escribir. Y voy a escribir la variable suma, punto y coma, muy importante. Ahora sí, F9 y ya veo cómo aparece aquí la suma, que es 12. Sin embargo, se ve como que muy solo, como que muy escueto. Yo tengo que darle un poquito más de valor agregado a mi trabajo. Entonces, no voy a poner solamente escribir suma. Voy a ponerle la suma es y le voy a dar la respuesta. Ahora, ya lo vimos en el Hola Mundo. Cuando yo quiero poner un texto que viene de mí, un texto específico, tiene que ir entre comillas. Así que yo le voy a poner aquí la suma es. Cierro comillas y necesito la variable suma y punto y coma. Pero yo veo que aquí va a marcarme un error porque tengo dos elementos de diferente naturaleza, o incluso si son iguales, no importa, marcaré el mismo error. Tengo dos elementos en una sola instrucción. Yo necesito juntarlos de alguna forma, decirle a mi código que quiero que me muestre esto y que también quiero que me muestre esto, pero que quiero que me lo muestre junto, porque si yo lo pongo en dos líneas separadas,
va a pasar lo siguiente. Si yo aquí le pongo de esta forma, si le pongo escribir suma y lo dejo así, escribir la suma es y escribir suma, sí lo va a hacer, pero me lo va a poner, F9, me lo va a poner en dos líneas diferentes. La suma es 12 y yo quiero que me lo ponga en la misma línea, en la misma instrucción. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya tengo aquí la suma es, tengo suma y tengo el punto y coma. Bueno, la respuesta es que tenemos que concatenar estas dos cosas. Tengo que decirle que quiero que estén juntas. Y aquí, al menos en Saint, en este pseudocódigo, yo tengo dos formas de concatenar. Yo puedo concatenar separando ambos elementos con una coma. Vean cómo ya no me está marcando un error. O puedo concatenar usando el operador de suma, ¿sí? Solamente que el operador de suma solamente va a funcionar cuando las dos cosas que yo quiero concatenar son ambas cadenas. Por ejemplo, estas de aquí. Si quiero concatenar dos cadenas, ahí sí puedo usar el operador de suma. Por ejemplo, así. La suma es suma. Ya no me marca un error, ya me deja concatenarlos. Pero aquí hay un detalle. Si yo le pongo comillas a la palabra suma, ya no es la variable suma, ya es un texto que dice suma. Si yo lo ejecuto en este momento, pues va a decir la variable, digo, la suma es suma. Me está poniendo el mismo texto y yo no quiero el texto, yo quiero la variable. Entonces, para concatenar una cadena de texto, que es esto que está aquí, una cadena, y una variable, voy a separarlos mediante una coma. Y entonces yo voy a poner aquí la palabra suma sin comillas para indicarle que me refiero a la variable que se llama suma y voy a poner un punto y coma. Y ya no me está marcando un error. Vamos a ejecutarlo, F9, y ya dice la suma es 12. Aquí me falta algo. Este 12 está muy pegado, no tengo un espacio. Bueno, cierro aquí. Siempre que después de una cadena de caracteres yo ponga una variable, debo asegurarme de que mi último carácter antes de cerrar las comillas me ayude a separar el resultado, ya sea poner aquí unos dos puntos, por ejemplo, que se vea así, la suma es 12, o lo más utilizado también puede ser simplemente un espacio, así. La suma es espacio y la variable suma. La suma es 12. Muy bien. Y entonces ya tenemos nuestra primera suma. Ahora, vamos ya casi a terminar este primer ejercicio que, si se fijan, tiene mucha información. Poco a poco iremos diciendo menos estas cosas. Estas variables num1 y num2, yo no quiero que ambas tengan la asignación directo por valor. Quiero que alguna de las dos me la dé el usuario. Quiero que el número 1 siempre sea 5, pero quiero que el número 2 me lo dé el usuario, ¿sí? Entonces voy a borrar esta línea del num2 y en lugar de asignarle directamente voy a usar una instrucción que se llama leer. Si se fijan, se pone en azul. La primera va en mayúsculas. Leer. Ahora, ¿qué es lo que quiero leer? Quiero leer la variable num2. ¿Qué significa esta instrucción? Esa instrucción significa, voy a poner un prompt o un cursor parpadeante en mi ventana de ejecución, donde el usuario va a poder escribir un número. Y el número que el usuario ponga se va a guardar en la variable num2. Eso es lo que significa. Si yo ejecuto, vean que se queda aquí esperando, se queda esperando un algo. Yo sé, porque lo estoy haciendo, que es un número. Un usuario al que le pones esto por primera vez no tendría idea de qué hacer. Eso lo vamos a arreglar en un momento. Pero supongamos que yo aquí le pongo 8. Yo sé que ese 8 deberá guardarse en num2 y deberá sumársele a num1, lo que me debería de dar un resultado de 13. Le doy enter y dice que la suma
es 13. Entonces ya casi terminamos nuestro programa. Me falta decirle al usuario qué rayos quiero que haga. Entonces, entre el num2 y leer, aquí voy a indicarle qué quiero que haga. Es muy importante la secuencia de las líneas. Las líneas se van a ejecutar conforme van apareciendo. Entonces, si yo pongo el aviso al usuario de que quiero que me dé un número después de que lo leí, va a pasar lo mismo, no va a saber qué hacer. Ahorita vamos a cambiarla para que vean. Entonces, yo aquí, como voy a darle información al usuario, ¿qué tengo que ocupar? Escribir. ¿Qué voy a escribir? ¿Cuánto quieres que le sume a 5? Eso es lo que quiero decirle. Va todo entre comillas porque es un texto definido por mi programador. Y termino la línea con punto y coma. Entonces lo ejecuto y veo que dice aquí, ¿cuánto quieres que le sume a 5? Y espera un valor. Quiero que le sumes 3. Le voy a dar enter y me va a decir que la suma es 8. Y ya quedó terminado mi programa. Antes de terminar este video, que ya estamos ya por finalizarlo, esto miren, si yo pongo esta instrucción, por ejemplo, aquí abajo, sí va a salir, pero después de lo que lo necesito. Primero se ejecuta la lectura, que es esta que está aquí, y hasta que le doy un valor, ya me dice, ¿cuánto quieres que le sume a 5? O sea, el orden es muy importante. Las líneas se ejecutan conforme van apareciendo. Y esto nos puede llevar no solamente a un error de concordancia o de congruencia como el que acabamos de ver, me puede llevar a errores incluso de ejecución de mi programa. Por ejemplo, si yo aquí hago la suma de num1 y num2 y el valor de num1 se lo asigno hasta después, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando se quiera ejecutar esta línea y diga num1 más num2 va a tener un valor, el que me dio el usuario, pero num1 no va a tener ningún valor y me va a marcar ese error. ¿Cuánto quieres que le sume a 5? Quiere que le sumes 4. Enter y ahí está el error. Variable no inicializada. Tengo una variable que quiero utilizar, quiero hacer esta suma, pero no tiene un valor aún. No le he dado valor a num1. Oye, pero es que num1 sí tiene un valor, vale 5, sí, pero ese valor está en una línea posterior a aquella donde quiere ser utilizado. Entonces, esto es muy importante, el orden en el que yo voy poniendo mis líneas para la estructura. Y con esto quedaría terminado lo que es nuestro primer programa de una suma de dos números. Si le sumo 10, la suma es 15. Vamos ahora, en el siguiente video, a seguir trabajando esta parte.